Nos preparamos para recibir a nuestra invitada de la mañana, que viene a hablarnos sobre la experiencia de la esposa del pastor y de la pastora, y con un fuerte aplauso recibimos a la pastora Leilani Acevedo. Óigame, pastora, junto a su esposo, el pastor Abner, pastores de la iglesia Discípulos de Cristo del barrio Amelia de Guaynabo. Pastora, que la paz del Señor sea con usted y con todo lo suyo. Bienvenida como siempre. Buenos días, pastor, hermosas palabras. Primero que nada, pues estaba hablando, recitando la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia es poderosa, así que hermosas palabras. Buenos días a todas y a todos. Un día hermoso que hizo el Señor, fresquito, con ganas de quedarse durmiendo, pero hay que trabajar. Tome café, tome frappé, chocolate, tripleta, huevitos con pan, pero levántese en este día porque es un día nuevo. Así Así que es un gozo, pastor, estar aquí. Quiero, durante este mes de marzo, hablar de manejo de conflicto, cómo hay mujeres en la Biblia que nos enseñan a nosotros, las esposas de pastores, mujeres líderes, a manejar conflicto, porque a veces hay manejo bueno en el conflicto, pero a veces hay manejo malo. ¿Y por qué? Y quiero comenzar, pastor, a hablar de Abigail. Abigail en la Biblia, yo creo que debemos comenzar con ella, cómo ella maneja el conflicto entre Nabal y su esposo, bueno, en ese tiempo ya no sabía, pero después se casó con David. Y cómo, ¿verdad? Ella manejó la situación de David, que tenía ira, pero también Nabal era un hombre necio. Así un hombre hostil, un hombre, era un maltratante, si podemos contextualizarlo, ¿verdad? Ahora era un hombre maltratante, egoísta, centrado en sí mismo, y cómo ella, en estas dos conductas, una emoción de David, que era un hombre que venía violento, ¿verdad? Venía a azotar con toda esa aldea de ellos, pero también cómo manejar con un hombre que la hería, que la maltrataba, cómo ella pudo manejar ese conflicto. ¿Qué le parece si este mes nos dedicamos a cómo nosotros... Ahora, excelente. Y obviamente mirando más que este es el mes de la mujer, así que Exacto. Eso es poderoso. Exacto. Y a mí me encanta la descripción de que hace la Biblia referente a Abigail, y dice que ella era hermosa, que ella era sensata e inteligente. Y quiero comenzar con eso. Hay cualidades que Dios puso en usted y en mí que nos ayudan en ese conflicto. Todas nosotros somos hermosas. Todos tenemos algo hermoso. Así que, pero que hay muchas cualidades, además de estas que la Biblia habla de Abigail, que usted y yo tenemos para manejar ese conflicto. Cada conflicto que estamos lidiando, Dios nos dio ya unas cualidades para darnos cuenta de que tenemos herramientas para manejarlo. A mí, quiero, antes de hablar de Abigail, de cómo ella manejó ese conflicto, quiero hablar de las responsabilidades, porque usted y yo, que somos esposas de pastor o líderes en nuestras iglesias o misioneras, y estamos sirviendo, porque es sirviendo, no tenemos una descripción laboral exacta, no tenemos quizás en muchas ocasiones un sueldo, no tenemos en muchas ocasiones reconocimiento, ya eso lo hemos hablado, no tenemos en muchas ocasiones gratitud, ¿verdad? De las personas que ayudamos, pero sí, algo que tenemos que tener claro es que tenemos responsabilidad en el servicio, y siempre que usted tiene responsabilidad en el servicio de Dios, siempre van a venir conflictos. Siempre va a venir un conflicto, y el conflicto viene más cuando usted está más ocupada, cuando está más dedicada, cuando está planificando algo en el servicio del Señor, cuando está atendiendo algo, siempre va a venir un conflicto. Eso, yo no sé, pastor, pero en mi caso, siempre que yo estoy dedicada en algo, siempre va a haber un conflicto, o externo o interno de uno. Así es. Siempre va a venir. Y me encanta porque la Biblia te describe que Abigail estaba encargada de los sirvientes y de una casa grande. Abigail tiene una gran responsabilidad de manejar el servicio, los sirvientes de la casa y una casa grande. Lo importante en el conflicto, cuando a usted y a mí nos venga un conflicto, es ver cuáles son nuestras responsabilidades, qué es lo que estamos haciendo, qué estamos trabajando, cómo lo estamos manejando. Y me parece interesante, además de la responsabilidad que Abigail tenía de atender a sus sirvientes y darle tarea, es que además de eso, ella tenía que establecer un plan con esos sirvientes, establecer estrategias,
establecer efectividad en ese servicio, en esa servidumbre que estaba, establecer una efectividad. Y me parece interesante que el grupo que estaba con ella, lo que se refleja en la lectura, es que confiaban en ella. Imagínate, con un hombre tan maltratante y tan hostil y ver una dulzura que te está guiando, confiaban los sirvientes en ella. Y hay uno de los sirvientes que le llega donde ella y le dice el conflicto que está pasando. Y me parece súper interesante que cuando a ella le llega ese conflicto, la manera como ella reacciona. A muchas de nosotras nos ha llegado situaciones de conflicto, situaciones que están pasando, rumores, murmuraciones, comentarios, boicot, situaciones que están pasando. Nos llega, estamos ocupadas trabajando, estamos dedicadas, le decimos al Señor, Señor, te estamos sirviendo en esto, pero de momento llega un conflicto grande. Y Abigail no se quejó. Abigail no se puso a tomar café, frappé con los sirvientes sobre este conflicto. Qué grave es. Dios mío, este Nabal siempre con lo mismo. Este Nabal tan hostil. No, el manejo, la primera reacción que hizo Abigail es establecer un plan. Ella estableció un plan, organizó a todos los sirvientes, estableció un plan, definió estrategia y enfocó su tarea. Hay momentos, esposa de pastor, que a nosotros nos llegan conflictos, situaciones difíciles. Póngale el nombre a su conflicto. Siempre yo digo que cuando nos hablan de conflictos, siempre nos viene uno a la mente que ya pasó o está pasando o puede pasar porque usted tiene temor de eso. Y lo mejor que usted y yo podemos hacer, en vez de estar tomándonos café y quejándonos o hablando del conflicto constantemente, vámonos a establecer un plan, pídele al Señor un plan, una estrategia y defina una tarea para trabajar junto al Señor, una estrategia para manejar el conflicto. No todos los conflictos se resuelven. Ese a veces era mi error. Yo pensaba que todo se resolvía, pero sí se puede manejar. Pastor, que yo estoy hablando mucho, diga usted. No, todo. Te estoy siguiendo, pastora. Me parece que es genial lo que usted está presentando. Y cómo Abigail ciertamente desarrolla ese plan que muy bien usted nos está hablando. Mira, y a veces yo no tan solo este proyecto y lo que usted está presentando es para las mujeres, yo me pongo en el lugar también allí. Y muchas veces cuando surgen situaciones, nosotros tendemos, y yo he tendido a en vez de quizás preparar un plan, irme qué sé yo, a ventilarlo con alguien, déjame hablarlo con otra persona, tú sabes, situación, qué sé yo, para sacarme eso de encima, que esto me va a explotar el corazón si no lo digo, si no lo hablo, qué sé yo. En vez de sentarme, trabajarlo, pensarlo, y eso yo creo, pastora, eso yo pienso que los años es lo que lo da. Yo recuerdo que a mí me pasaba mucho eso hace unos cuantos años atrás. Y con los años, y yo creo que con los golpes de la vida uno va aprendiendo. Los cantazos, sí. También, sí. Uno va aprendiendo a que, espérate, déjame cogerlo con calma, déjame entonces establecer un plan, establecer unas cosas. Y uno va como que aprendiendo a desenvolverse en medio de los problemas de la vida. Pienso que quizás la madurez de los años van enseñando a uno a trabajar hacia ese particular. Sí, muy de acuerdo. Y los cantazos y los errores que uno ha cometido nos ayudan y no es que usted tomarse un café, un frappé, sea malo con alguien, ¿verdad? Pero hay veces que lo que hacemos primero es hablar del asunto y entonces después llamamos a esa persona y seguimos hablando del asunto y luego a la otra semana llamamos y hablamos del asunto. Entonces estamos hablando del asunto, pero no estamos pidiéndole a Dios estrategia, pidiéndole a Dios establecer metas, no le estamos pidiendo a Dios enfocarnos en la tarea. Estamos repitiendo el conflicto. Verbalmente me refiero. Estamos teniendo un speech, un diálogo todo el tiempo hablando del conflicto, sin enfocarnos en que Dios te está diciendo, oye, yo te di las herramientas, así como era Abigail hermosa, sensata y inteligente, yo te he dado ya unas herramientas. Vamos, que ya te desahogaste, ya hablaste, vamos, escúchame las instrucciones, lo que te estoy inquietando. Otra de las características que Abigail tenía es que era diplomática. Me gusta la diplomacia de Abigail. Y hay veces que a nosotros no nos gusta la diplomacia.
que nos cuesta la diplomacia, porque decimos, espérate, a mí nadie me pisotea, espérate, que yo no puedo dar la otra mejilla, no, espérate, que yo no puedo saludar a esa persona, no, espérate, que yo le tengo que decir 2 o 3 a esa persona. Y Dios nos invita a ser diplomáticos. Quizás esa palabra suena así bien, pero a ser diplomáticos, a tener cuidado cómo reaccionamos, cómo manejamos el conflicto. Hay situaciones que nos metemos más en problemas porque le echamos gasolina al conflicto en vez de agua. Nosotros mismos acrecentamos el conflicto. Y hay que ser diplomáticos. Sí, Nabal era una persona que lo describe la Biblia, era una persona hostil, maltratante. Y David venía con ira. Y Abigail estaba, como decimos en el buen puertorriqueño, en el jamón del sándwich. Abigail podía también tener una postura conflictiva, pero ella decidió mantenerse diplomática. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Hay veces que no nos preguntamos eso. Hay veces que lo que hacemos es que acrecentamos en vez de preguntarnos qué yo puedo hacer para manejar esta situación. Pastora, y perdón que te interrumpa. No. Interesante lo que usted está planteando, porque una de las cosas que cuando nosotros, a mi esposa y a mí nos invitan a trabajar conferencias para matrimonio, una de las cosas que mi esposa siempre ha insistido y le habla a las mujeres y les deja saber, ¿verdad?, a las esposas, les dice que los trapos sucios se lavan en casa. Y siempre ella le dice, mire, si usted tiene algo que decir de su esposo, dígaselo a su esposo. Exacto. No se lo diga a todas las amigas suyas. Y no ande por ahí regándole y diciéndole, ese marido mío eso es leña moja que no prende. Tú sabes, y hablando cosas del esposo y desacreditando al esposo. Ni en broma, porque a veces yo he escuchado hasta en broma. Sí, y entonces todo el mundo, o por lo menos ese círculo de esa fémina, que también puede ocurrir con los varones, que también ocurre, que en sus círculos hablan y dicen, ¿verdad? Y comentan sobre sus esposas y toda la cosa. Y a mí me parece que es importante que de alguna forma lo que usted nos está presentando también nos lleva a nosotros a ser inteligentes en eso. A que Abigail, yo la veo que en vez de estar por ahí hablando entre cuchichando y hablando del marido, ella estableció un plan, fue inteligente, fue diplomática. Vamos a hacer esto adecuadamente. De hecho, para nosotros, Nabal pudiera ser una persona que para nuestra conciencia americana pudiera ser una persona ruda. Y de hecho, la Biblia dice que era un tipo terco. Pero ese era básicamente el típico personaje de los tiempos bíblicos. Sí. Eran personas intensas, personas rígidas, pero Nabal quizás se salía un poco de la norma, tú sabes, era un tipo un poco más bravo que lo común. Pero ciertamente, ante esa realidad que vive, yo lo que veo es en la figura de Abigail, que en vez de estar regando el mal esposo que es Nabal y a 20 cosas, ella, todo lo contrario, ella sigue sirviendo como una esposa y a la misma vez le está salvando el pellejo, que es a lo que usted va a trabajar ahora, cómo ella le salva la vida a su esposo, que literalmente ya en las manos de David estaba listo para ser eliminado. Sí, porque cuando usted lo acaba de decir ahora, cuando uno tiene una vida o unas acciones de diplomacia y de sabiduría en el manejo del conflicto, no tan solo le estaba salvando la vida al esposo, sino a toda la comunidad, a todo el hogar, porque David venía, ya usted sabe, como en la Biblia, venía corriendo con una ira, que tenía hambre, imagínate, yo no sé cuántos días, no me acuerdo cuántos días llevaba sin comer, él venía hambriento y con ira. Y ella no tan solo dijo, espérate, no tan solo por Nabal yo voy a intervenir, sino por la gente que está aquí alrededor, que yo estoy encargada. Porque como yo maneje la situación, como yo maneje el conflicto, los que están alrededor mío se pueden afectar. O pueden ver. A mí me da coraje cuando estoy 5 horas sin comer. Imagínate cuando tú estás 2 o 3 días sin comer. Y que venga uno y le pida algo y le digan que no, que le digan que David se muera con toda su gente y que ya David estaba que botaba candela. Después que lo ayudaste, porque David ayudó. Exactamente.
¿verdad? Ayudó a Nabal y hubo un trato, ¿verdad? Hubo un acuerdo. Que eso, imagínate, más coraje le tiene que dar. Pero me parece interesante porque no tan solo Abigail trabajó con la conducta de su esposo, sino que la Biblia dice que David venía airado, corriendo, ¿verdad? Cabalgando. Y Abigail, rápido, dice, cuando ya tenía todo planificado, salió corriendo al encuentro de David. Cuando usted y yo tenemos un conflicto difícil, no podemos postergar algunas acciones, no es que accionemos todo, pero algunas acciones no las podemos postergar. Y más cuando son entes o expresiones de paz. Cuando hay un conflicto, la primera expresión que tenemos que tener es una expresión de paz, de tirar puente, de establecer armonía. Antes de empezar a trabajar todo, lo primero que yo tengo es que tirar puente, expresiones de paz y traer armonía. Y eso fue lo que hizo Abigail cuando ella salió, yo me la imagino corriendo, salió al encuentro y ¿qué hizo? Se postró. Tiró puente, trajo paz. Tremendo. Y armonía. Así que usted y yo tenemos que tratar de resolver los conflictos así. Por último, la número 4, acciones que yo veo en ella, cómo manejo el conflicto. No se dejó influenciar por la conducta necia de su esposo, sino todo lo contrario, resaltó otra conducta. Hay iglesias que en ocasiones usted ha tenido la experiencia, esposa de pastor, que tiene una manera de trabajar los conflictos que usted dice, Dios mío, Señor amado, esto, ¿verdad? Necesitamos ayuda del Señor, mi esposo y yo, aquí en esta solución de conflictos, porque son acciones culturales o históricas en esa iglesia de la manera que resuelven los conflictos. Pero a usted y a mí no se nos puede pegar esa conducta. Tenemos que ser como Abigail. Tenemos que pedirle, Señor, esta iglesia es hermosa en esto, pero en esta situación de manejar el conflicto es todo lo contrario a lo que tú dices. Ayúdame, Señor, a no ser influenciado por esa conducta, sino todo lo contrario, que se rompa esa conducta, Dios mío, y yo puedo ser diplomática, establecer estrategias y no dejarme influenciar. Me parece extraordinario, sin lugar a dudas, en esta mañana que nosotros podamos mirar hacia este ejemplo de esta tremenda mujer, Abigail, y cómo nos presenta el poder tener una solución de conflictos inteligente. Sí. No encendió el fuego. Ella no fue donde debía decirle, mira, tú tienes razón, allí lo dejé, ahí está allí, vete. Mátale, y sálvame a mí. Exactamente. Yo salí primero para salvarme yo, pero mira, ahí está, tú sabes, haz lo que tú entiendas. Habrá justicia, porque ella también estaba en ese, ¿verdad? Así es. Ella pudo haber tomado ciertamente unas prerrogativas y continuar exacerbando el fuego en David y ese coraje que tenía, pero ciertamente ella fue y buscó paz y buscó la paz. Una de las cosas que nos presenta, y yo veo, pastora, que me presenta este caso de Abigail, aparte de su dulzura, su inteligencia y toda la cosa, la otra parte que nos presenta el caso de Abigail para la parte de acá del mundo, para esta parte de acá del planeta, también Abigail nos presenta a nosotros que cuando ella sale en busca de David y para buscar la ofrenda y tirar la ofrenda de paz, pero sale de su entorno a buscar esa ayuda. Me gusta mucho porque la otra parte de esta historia es aquella mujer que posiblemente está siendo abusada. Sí. Está siendo abusada, que posiblemente esté en un ambiente hostil, un esposo hostil, que la maltrata. También yo veo en Abigail que hay momentos donde tú tienes que salir a buscar ayuda. Sí. Y buscar ayuda para que tengas paz. Porque lo que ella hizo ante David trajo paz para su entorno, para su esposo, lo ayudó, le salvó la vida, pero también ella tuvo un elemento de paz. Y aprovecho este espacio para poder lanzar una palabra a las mujeres que nos están escuchando. Y si ya seas esposa de pastor, las esposas de pastores también en muchas instancias son abusadas. Y abusan. Y no tan solo abusan en términos de palabra, en todos los sentidos. Hay un abuso. Y yo, utilizando
¿verdad? Esta palabra de esta mañana y mirando entonces otro punto de vista de esta historia, es que si tú estás en un ambiente de abuso, esposa de pastor, aunque sea el pastor de la iglesia, sal de ese ambiente de abuso. Así es. No hay por qué estar aguantándole el abuso a nadie, aunque sea un llamado pastor. Claro, y eso es bien importante. Y en este mes en el mes de la mujer, ciertamente es importante, pastora, que nosotros, ¿verdad? Y que yo pueda hacer una conciencia y yo como varón poder establecer eso. Claro. Hay varones y pastores abusadores y no lo podemos negar. Claro. Y no lo podemos negar. Hay pastores que abusan de sus esposas. Y desde aquí lo censuramos eso. De hecho, confieso, voy a hacer una confesión. Yo en mi trabajo pastoral no atiendo a hombres que abusan de sus esposas. O sea, yo no puedo atenderlo. Yo todavía no tengo las herramientas en mí para poder ayudar gente, a varones que son abusadores. Yo los refiero. O sea, yo los refiero. No puedo trabajar con eso. Porque mi papá fue un abusador con mi mamá. Y yo no tolero el abuso frente a mí. O sea, no hay forma que yo pueda mantenerme tranquilo ante yo ver una escena de abuso. Y no lo puedo trabajar. Y tengo al Espíritu Santo y Dios me ha bendecido y nos ha ayudado, pero no puedo trabajar con eso. Yo lo refiero. Salte de frente de mí porque no puedo trabajar con eso, con el abuso. Así es. Y perdone, pastora. Y eso es diplomacia. Eso es diplomacia. A veces pensamos que la diplomacia es tú ser así, que todo el mundo... No, la diplomacia es tú saber que hacer lo correcto para que ambas partes estén de acuerdo. Y hay veces que usted, si hay un maltrato físico, un maltrato verbal, la diplomacia te está diciendo, en la sabiduría del Señor, tienes que salir a buscar ayuda para que ambas partes, como hijos y creación de Dios, haya una estabilidad y estén bien. Sí. Y lo estoy diciendo y lo digo y me hago responsable yo como productor y mantenedor de este programa. Ninguna mujer que me esté escuchando en esta mañana, ninguna le aguante un abuso a nadie. No le aguantes ningún abuso a nadie. No importa la iglesia, que sea grande, que sea pequeña, que sea un tremendo pastor, que sea un pastor conocido, que sea quien sea. No le aguantes el abuso a nadie. A los abusadores no se le aguante el abuso. A los abusadores se les denuncia. Así es. Denuncia para que aprendan a no ser abusadores. Por poco digo maldito, pero sí, porque estás enfermo. Perdóneme que me pongo aquí en estos temas, porque la verdad es que no soporto el abuso, y no lo tolero. No. Es que la Biblia no te manda a tolerar eso, te manda a trabajar, ¿verdad? Nos manda a trabajar eso. Y una persona abusadora es una persona tienes que atender, ¿verdad? Con medicamento, con tratamiento y atacándola, ¿no? Atacándole a la enfermedad. Así que, hermana, que usted no está escuchando, si usted es esposa de pastor, líder de iglesia y tiene una situación de abuso, no es pecado. No es pecado usted denunciarla, no es pecado usted ir por la ley y no es pecado usted buscar ayuda. Siempre a veces estamos pensando en que la otra parte es la que tiene que salir bien, bendito, porque ¿qué pasará o qué pasará con la iglesia? Pues la diplomacia te está diciendo en sabiduría. Tienes que buscar la solución para que ambas partes, ¿verdad? Puedan buscar su ayuda y estés bien. Así que no es pecado. Una vez mi esposo tuvo que atender una situación cuando empezó el pastorado de violencia doméstica y esta familia se molestó. El hombre la acusó con un cuchillo, la asusó con un cuchillo, no sé. Y se molestaron esta familia porque mi esposo llamó a la policía y todo este protocolo. Y la mamá del caballero le dijo, pero pastor, usted lo que tenía que hacer era orar. Porque usted llamó a la policía. Si usted lo que tenía, su labor era orar y más nada. Sí, claro. Nosotros estábamos comenzando esa hora, para ese momento habíamos 16 o 20 personas. Ya usted sabe que era una familia grande, la iglesia se nos vació de nuevo. Pero aún así, nosotros teníamos la satisfacción
en ese caso mi esposo, que era el que estaba teniendo eso, de que si hizo lo correcto. Hay situaciones que usted no tiene que orar, que tiene que accionar. La apunto, así de sencillo. Tiene que accionar. Así de sencillo. Pastora, me parece que esto es un tema muy interesante. Nosotros lo hablamos desde aquí, sin pena ni... Así que hay que mirar estos temas, hay que hablarlos. Pastora, ¿cómo la gente puede conocer de usted y conocer de su ministerio, pastora? Sí, pueden llamar al 787-781-7209, es el teléfono de la iglesia, o pueden escribirme al email cualquier petición, cualquier situación que usted quiera expresar y no puede expresársela a nadie. Aquí estamos para ayudarle. Es acevedoleilani@yahoo.com. Así que buenos días. Mira, pastora, aprovecho para decirle a nuestra gente, a nuestras mujeres, que el 27 de marzo, 27 de marzo, ¿verdad, pastora? ¿Estamos correctos? 27 de marzo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana hay un evento muy especial que ya prontito usted va a estar viendo una promo en la carretera y hay un evento muy especial que se llama Porque así amo ser mujer, ¿verdad? Amo ser mujer. Amo ser mujer. Así es. Pastora, y obviamente la pastora lo dice mejor que yo, pero así ese es el tema. Amo ser mujer y ciertamente va a ser un tema, va a ser una experiencia, va a ser un evento muy importante, va a ser en vivo, va a ser transmitido a través de Facebook Live. La pastora Leilani Acevedo, la pastora Sonia Navarro, la pastora Wilma Cintrón, óigame, y las tres van a estar reunidas, vamos a estar teniendo un diálogo y va a ser un momento bien especial como preámbulo a lo que será nuestro evento presencial para mujeres. Así es. En el mes de abril, el mes de mayo, va a ser el 1 de mayo y usted no se lo puede perder. Así que vaya apuntándole en la agenda, 27 de marzo a las 10 de la mañana. Un evento que va a salir por Facebook Live. Amo ser mujer. Con estas tres mujeres extraordinarias, la pastora Leilani Acevedo, la pastora Sonia Navarro, la pastora Wilma Cintrón, y yo me doy una coladita por ahí para simplemente hacer unos elementos, amenizar algunas cosas. Pero, óigame, esto va a ser un eventazo como preámbulo, un gran evento presencial próximamente en el 1 de mayo. Pero usted no se lo puede perder, así que vaya anotándolo, que lo que viene y lo que trae Terto Hablemos ciertamente trae muchos eventos muy importantes para la gloria del Señor. Amén. Así que, pastora, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, pastor, y buenos días a todo el mundo, que tengan un día de paz y de mucha productividad, así que bendiciones. Un abrazo, pastora, a la paz del Señor.